Está atacando el cuadro, viene por el costado derecho, levanta de cerca el golpe de cabeza, el remate al marco y se perdió a la raya final. Línea de Gol, el podcast deportivo del colombiano. Hola, un saludo muy especial. Este es un episodio especial de Línea de Gol, el podcast deportivo del periódico El Colombiano. Y tenemos un invitado muy especial. Se trata de Roviro Gómez, formador de futbolistas, un hombre del fútbol que conoce la historia secreta, diría yo, de muchos jugadores estrellas del fútbol profesional colombiano, y hoy vamos a descubrir muchas anécdotas y hechos inéditos de estos jugadores. Bienvenido, Roviro. Buenas tardes, pues antes que nada darle las gracias por esta invitación. Aportar en lo poquito o mucho que pueda con los futbolistas, los canteranos que pasaron pues obviamente por la Escuela de Fútbol de Interés Social de la Alcaldía de Envigado, la cual todavía tengo el honor de dirigir, 33 años en función de la escuela, y que obviamente pues engrosaron en las filas de hoy día se llama Fuerzas Básicas. Cuando a mí me tocó, lo llamábamos divisiones menores o divisiones inferiores. Entonces, no, estoy ya entero servicio y en lo que les pueda aportar, pues con el mayor de los gustos. Profe, ahora hablábamos de la anécdota de cómo empezó esa primera versión de la cantera de Héroes, lo que hoy conocemos como cantera de Héroes. Cuéntenos un poquito de cómo fue que llegó usted en el 2000, inicio del 2000 a tener esa escuela de fútbol. A ver, inicialmente pues el programa de la escuela de fútbol, hubo un concurso en el Consejo Municipal de Envigado, la alcaldía, para montar una escuela de fútbol. El doctor Jorge Mesa Ramírez, alcalde de ese entonces, había prometido a la comunidad envigadeña darle recreación y deporte a los niños del municipio. Cumplió pues lo que había prometido en campaña política, lo cumplió en su mandato y pusieron en tela de juicio ese concurso. Obviamente concursamos 4, yo me gané el proyecto. Yo estaba estudiando, había terminado en el Politécnico Colombiano, una tecnología, y tuve el apoyo pues de un líder cívico, cultural del municipio, el señor Gustavo Adolfo Upegui López, quien se apersonó del programa. Se montó la Escuela de Fútbol de Interés Social de la Alcaldía de Envigado, un programa netamente pagado todo por la alcaldía. De ahí el Envigado Fútbol Club en ese entonces no tenía nada que ver con la escuela de fútbol. Simplemente era de este muchacho Guillermo Zuluaga, un empresario del fútbol que tuvo que ver mucho con el señor Elkin Correa, que fueron dueños pues del club. Antes Cúcuta Deportivo, después Millonarios, y luego pues el señor Guillermo Zuluaga lamentablemente desapareció. Quedó Alejandro Zuluaga encargado del club. Ahí fue donde, por cosas del destino, yo estaba con la escuela de fútbol, llevamos como 3 años. Me invitaron a formar parte del Envigado Fútbol Club. Llegué como director de divisiones menores, y en divisiones menores solamente teníamos tres equipos: un ascenso en liga, una primera B y una primera A, que eran los 3 equipos de arriba. Envigado no tenía divisiones menores. Pero dado esto, la necesidad, se dio que un grupo de empresarios del Aburrá Sur comprara el Envigado Fútbol Club, liderado pues por este señor Gustavo Adolfo Upegui, e inmediatamente se metieron
empezamos a sacar equipos para la liga en las categorías menores. Ya una juvenil, una segunda, una tercera, una cuarta, pero con jugadores de la escuela de fútbol de FISAE. Entonces sacamos todas las categorías, las 3 superiores, Envigado Fútbol Club, y las 4 o 5 menores las llamábamos Margos. Tiendas Margos. Bueno, Roviro, empecemos por esa historia, porque es que la gente hoy en día pues se han manejado muchas versiones de cómo llegó Dorlan Pavón a la cantera de Héroes, cómo llegó James Rodríguez a la cantera de Héroes, cómo llegó Moreno, Juan Fernando Quintero, Freddy Guarín. Empecemos, Brandon, con Dorlan. Profe, cuéntenos cómo fue esa llegada de Dorlan Pavón, cómo era ese muchacho que llegó a ustedes en ese momento. No, a ver, ¿qué le cuento? Dorlan llegó a la escuela de fútbol y obviamente nosotros estábamos preparando un pony fútbol, no se llamaba baby fútbol como ahora, y que entre otras cosas las primeras versiones del pony fútbol, hoy baby fútbol, se conocían era como baby fútbol, que se jugaba en el Coliseo Iván de Bedú, en las canchas de baloncesto, y se jugaba dentro y se llamaba era baby fútbol, que lo patrocinó en sus primeras versiones Frunas Noel Sun Noel. Después pasó a ser Pony Fútbol, patrocinado por Pony Malta, y hoy vuelve a ser Baby Fútbol, patrocinado por Colanta y por... Bueno, Dorlan llegó, un jugador con mucho talento, muchacho de arriba de Campo Valdés, él estuvo en la escuela de fútbol, fue seleccionado, el Baby Fútbol, el Pony Fútbol en ese entonces, pues los técnicos eran Hernán Londoño, este muchacho Izaza, Nelson Izaza, e Iván Arango. Y obviamente pues el motor de ese cuerpo técnico, que entre otras cosas ese cuerpo técnico fue nombrado por don Gustavo y por mí como director de la escuela, lo lideraba un muchacho, Nicolás Rivera, un muchacho que vivía aquí en el sur, en San Antonio de Prado, trabajaba creo que era con el F2, y pues el muchacho se empoderó de este baby fútbol y tenía el hijo ahí por lo demás. Einer Rivera, muy buen jugador. Teníamos otro jugador que no me explico cómo esos dos jugadores no llegaron al fútbol profesional. Jainer, que era, le decíamos patecuchara, jugador con un talento impresionante, un delantero que yo hace mucho rato no veo. Pero las cosas del fútbol, de ese grupo que podamos decir que llegó Dorlan Pavón, pero a Dorlan un 30 de diciembre Nicolás Rivera como se dice, lo casó entre comillas. Fueron por él a la casa, le compró ropa, báñese bien, organícese bien, entre comillas pues lo vistió como si fuera a casarse, y ese día lo bautizaron, hizo la primera comunión, lo confirmaron y le pusieron la edad para el pony. Pero resulta que el pony había sacado un decreto que tenían que haber sido registrados en los primeros 3 años de nacido. Entonces Dorlan no pudo jugar pony fútbol. No pudo por eso. No pudo por eso. A ver, pero cuéntenos un poquito cómo era esa figura de Dorlan. Era un niño chiquito, flaquito. Era tímido, porque ahora lo vemos y a veces como que le cuesta un poco incluso hablar con la gente. No, a ver, le voy a hacer claro, esto no me compete ¿Llegó a qué edad? Sí, esto no me compete a mí, pero lo hago pues para clarificar muchas cosas. Dada la situación de la edad de niño de Dorlan, era un niño con poca educación, obviamente tímido en el sentido de hablar, de jugar con los compañeros, de interactuar, pero en el fútbol era una máquina.
desde niño mostraba y tenía ese potencial que era pegarle bien y duro al balón. Pero sí, era un niño con esas características. Luego engrosó de ese baby fútbol y no pudo jugar, se sacaron unos equipos para la categoría cuarta en la Liga Antioqueña de Fútbol. Se organizó un muy buen equipo, el Pony Fútbol. En ese año, pues, ¿qué le digo? Se nos fue, porque también hay que recordar algo, que el señor Álvaro Vieira, que fue dueño del Medellín, tuvo el hijastro de él aquí, era portero y tapó en ese baby fútbol, que después tapó en Medellín Profesional, creo que era, bueno, se me escapa, Cristian Sebastián, no recuerdo. En todo caso, terminó el torneo, nos eliminó Compensar Bogotá por una tarjeta amarilla, clasificó. Nosotros quedamos 0-0 con Barranquilla, pero por una tarjeta amarilla no clasificamos. Dorlan no pudo jugar su baby fútbol, pero ese grupo que yo le digo de buenos jugadores empezó a subir de categoría, cuarta, algunos jugaron tercera, otros pasaron a segunda de entrada, otros a juvenil, y Dorlan mostrando pues sus capacidades. Ya después apareció, para mí, lo recuerdo con mucho cariño, el doctor Antonio Franco. Odontólogo él. Odontólogo. Cazatalentos. Cazatalentos. Él y don Humberto Echeverry. Creo que eran los dos más grandes visionarios del fútbol en Antioquia. Antonio, el viejo, se empoderó de ayudarle a Dorlan. ¿Por qué? Y empezó le cogió cariño. Ajá. Porque a Dorlan había que darle los pasajes, a muchas veces había que invitarlo a desayunar, y el doctor Franco le ayudó muchísimo. Usted me contaba que había alguien que lo traía a los entrenamientos en la motocicleta. ¿Quién era ese personaje? Pero ese no es Dorlan. Ese es Quintero. Es Quintero. Bueno, sigamos con Dorlan. Dorlan ya se empoderó y estaba aquí en una primera, jugando en la primera A. No recuerdo si fue creo que fue con Hernán Londoño, no, Miguel Cadavid. Y se le vieron cosas muy buenas. Creo que ahí jugaba Jonathan Álvarez, jugaba Jorge Aguirre, toda esa camada. Yo creo, o de pronto estaré un poquitico equivocado, o ellos jugaron fue con Juan Fernando, pero yo creo que fue por esa misma época. Y el doctor Franco dijo, no, este muchacho hay que mandarlo a jugar en una primera vez profesional, y existía el Caucasia. Ajá. El Deportivo Caucasia, que lo patrocinaban todos los municipios de ese sector. Y el doctor Héctor Fabián, muy amigo del doctor Franco, que era directivo del Caucasia, dijo, vamos a darle la oportunidad, y Toño peleó y jodió, y lo mandó para el Caucasia, y le fue bien, y lo volvieron a traer para Envigado. Y ya Dorlan se empoderó en Envigado, figura, y de ahí para Nacional, y ya ustedes conocen la historia mejor que yo. Profe, venga, le pregunto una cosa. Nos contaba, por ejemplo, ahora que le daban los pasajes y todo, ¿eso lo hacían con todos o en Dorlan veían un talento especial? No, aquí se le daba los pasajes, el equipo, el club le daba los pasajes a los jugadores. No sé ahora cómo estará, pero anteriormente le daba los pasajes. Es más, los jugadores talentosos de la categoría ascenso, primera B y primera A en liga, se les daba un auxilio, que en ese entonces pues a mí me tocó un auxilio mensual de 25-30 mil pesos, era buena plata. A los otros muchachos les daban 2-3 mil pesos de pasajes semanales, entonces eran 12 mil.
Pero era un consentido, o sea, porque lo veían que tenía, era un jugador de mucho talento. Que tenía proyección. Venga, profe, usted ahora nos contaba del avance de Dorlan, fue creciendo de esa baby fútbol a las siguientes categorías, y en la medida en que fue creciendo él como jugador y como hombre, también cambió un poquito su forma de ser, pues ya hubo más cercanía con los compañeros. Cuéntanos un poquito de eso. Dorlan, con un antecedente también. Cuando estuve en el Caucasia, una maestra, profesora de colegio, se apersonó, y tengo entendido que por directriz de Héctor Fabián y el doctor Franco, a Dorlan le enseñaron a escribir y a leer. Entonces lo fueron metiendo en el cuento. Bueno, hay otra versión que da el presidente, el expresidente nacional, uno de los de la Cuesta, que dice que en Nacional le enseñaron a leer y a escribir. Bueno, pero fue parte de la formación que tuvo. Bueno, es que yo no puedo decir que la maestra le enseñó a leer, a escribir. Le enseñó a firmarse y a saber cuánto era el cheque mensual. A eso me refiero. Y ustedes, pero como formadores, me imagino que también buscan saber un poco de dónde venía el jugador, de cómo era esa infancia de Dorlan. ¿Qué conocieron ustedes de él en Campo Valdés? Dorlan creció ahí en Campo Valdés, cerca de la plaza de mercado, con su abuela, su señora madre, un niño muy solitario. Ya llegó acá, y aquí pues se fue aunando en un grupo de niños de la misma edad de futuros jugadores de fútbol. Y lo que da el fútbol, que da liderazgo, que da disciplina, que da dedicación, Dorlan lo fue adquiriendo acá. Como le digo, aquí salió de aquí de una primera A para el Caucasia de primera B profesional, y allá jugó, hizo un muy buen torneo, volvió a Envigado y Envigado pasó a Nacional. Profe, oiga, ¿cómo eran las dinámicas de entrenamiento de ellos? Porque uno sabe que en las menores a veces en la tarde, otros en la mañana. ¿Cómo era en ese momento? ¿Lo recuerda? Cuando venían aquí pongamos, se trabajaba con las divisiones menores del Envigado, trabajamos en la cancha del Doral. De pronto la número 1, que era en Arenilla, pero no existían las canchas donde queda ahora la pista de patinaje. Sí. Habían 2 canchas grandes, la número 1 y la número 2. Se trabajaba ahí, pero estos muchachos entrenaban en jornada, de la mañana o de la tarde-noche. Era una sola jornada, pero se trabajaba dependiendo de la categoría. Si era una cuarta, entrenaban 2 días a la semana, 2 horas. Si era una tercera, igual. Si era una segunda, entrenaban 3 días. Si era una juvenil, 3 días. Eso dependiendo de la edad también y de la responsabilidad académica. Si era un ascenso, una primera B o una primera A, se trabajaba de lunes a viernes. En la mañana, de 7 de la mañana a 9:30, 10. Profe, cuando ya él fue a Caucasia, tuvo la experiencia, debutó como profesional y regresó aquí al Envigado, ¿cómo regresó? ¿Ya era futbolista profesional? ¿Siguió estando en Campo Valdés o se trasladó? Yo esa parte sí no la conozco mucho, pero tengo entendido que ya se organizó un poquito más. Aquí no duró mucho. Aquí pues llegó del Caucasia, hizo unos partidos y para Nacional. Y ya en Nacional no sé cómo lo trabajó, interactuó con el equipo y con los directivos. Bueno, Roviro, vamos a pasar a otro ídolo del fútbol colombiano, Juan Fernando Quintero. ¿Cómo llegó Juan Fernando Quintero a la cantera de Héroes, a la que es hoy cantera de Héroes, a las divisiones inferiores del equipo?
A ver, yo no sé, de pronto José me va a sacar de dudas ahora que tengan ustedes la oportunidad de hablar con él, no sé. Pero yo recuerdo que José llegó con un niño, nosotros entrenábamos. Estamos hablando de José de Arco, José de Arco, exjugador del Envigado Fútbol Club, un lateral que conoció mucho el fútbol colombiano, jugó en Nacional y hoy en día es formador del equipo Naranja y trabaja con la escuelita. Trabajó, ya él está como apoyo a clubes. Pero, a ver, ¿qué le digo yo? Yo recuerdo que el Pony Fútbol entrenaba en El Dorado y a cargo del Pony Fútbol estaba Mauricio Pareja. Estaban en El Dorado, entrenamos a las 5:30 y yo estaba allá porque yo era el coordinador, el director de la escuela y todo lo que tenía que ver con los equipos de la escuela de fútbol tenía que ver con Roviro. Y José Arco llegó con un niñito de 4 añitos más o menos, de la mano. Y hasta a mí me dio risa porque me dio Pareja. Pero es que nosotros necesitamos niños de 9, 10, 11 años. Pero no. Entonces, no. José, no. Enseguida lo ponen un ratico. Pero es que los muchachos aquí tienen 10, 11, 12 años. 9, 10, 11, 12. Y uno, pues estábamos preparando el Pony Fútbol y no le íbamos a jugar con un pelado de 9, 10. Jugábamos, era con de 11, 12. Y Juan Fernando llegó de 4 años. Bueno, el niño se cambió, se llegó con el de la mano y hicieron el entrenamiento normal. Y cuando José nos decía, póngalo a jugar, que él muestra. Yo no le creía, porque es que el niño era una cosita de nada, un bebé. Y sí, recibió el primer balón, le llegaba a la rodilla, lo pisó, levantó la cabeza, lo tocó y yo, ahí fue mi chica. Impresionados. Yo empecé a indagar por Juan Fernando. Resulta y sucede que ya metimos a Juan Fernando a la escuela. Y de 4 añitos lo inscribimos en párvulos. No alcanzaba a jugar porque es que era diminuto. Y la categoría párvulo la jugábamos en La Paz, en la canchita de La Paz, que era en Arenilla. Pero lo metían 5 o 6 minutos. Y qué cosa tan fregada. Ya llegó 5 o 6 años. Jugó párvulo sin ajustar los 6. Y el párvulo era de 7 y 8. Ya después pasó a jugar aquí Semillero, en la 3. Hacía goles despejando. La 3 es de esta cancha. Sí, hacía goles despejando de meta y de mitad de cancha. Gracias a Juan Fernando quitaron que el gol de mitad de cancha no vale. Entonces, no, muchacho con unas habilidades técnicas impresionantes. Yo me conozco jugadores técnicos, he visto jugadores técnicos. Lo digo y lo repito. Neider Yesid Morantes y Juan Fernando Quintero me quitó el sombrero. Me quitó el sombrero. Y yo tuve la oportunidad de ver, ustedes están muy niños. Bueno, yo vi jugar a Alejandro Brand. Vi jugar a Alejandro Brand. Ah, bueno, a mí no me tocó Alejandro Brand. Vi jugar a Jairo Arboleda. Vi jugar ese tipo de jugadores. Vi jugar a Javier el Toro Tamayo, centro delantero, para que me digan a mí hoy en día que Falcao es el mejor número 9 en la historia del fútbol colombiano. Falcao no le calza un guayo a Javier Tamayo. Yo lo digo. Bueno, profe, volvamos al tema de Quintero. Al tema de Juan Fernando. Juan Fernando ya llegó a la edad de 8 años. El Rey ya jugaba en Semillero con 9, porque Semillero era de 9-10. Ya jugaba preinfantil, porque nosotros teníamos los equipos de la escuela, párvulo, semillero, preinfantil, infantil. ¿Y jugaba en todos? Y ya jugaba en todo. Llegó el primer baby fútbol, no lo inscribimos en Envigado, lo metimos en un equipo que se llamaba
Belencito Corazón. Nos conseguimos el patrocinio del presidente de la acción comunal de Belencito. El aval de ellos. El aval de ellos. Que es una de la Comuna 13. Toño Franco, para arriba y para abajo con Juan Fernando. ¿Quién se empadronó con Juan Fernando? Que iba por él a la estación El Metro, En moto. Carlos Alberto Sánchez Valencia. Le decimos Pelotas. Es el presidente de un club de mucho prestigio en Envigado, en Itagüí, Club Olympus. Carlos se encargaba de transportarlo. Toño Franco le daba los pasajes. Claro que aquí más de uno le damos los pasajes, porque Juan Fernando era más vivo que todo. Nos pedía pasajes, entonces con un pasaje iba, se comía el pastel, con el otro la gaseosa. Y Toño Franco le daba los pasajitos y Juan Fernando empezó a mostrar. Profe, cuando usted dice que lo recogían en la estación del metro, ¿es aquí en la estación Itagüí o en Envigado o allá en San Javier? A veces Carlos tenía que ir hasta allá y se iba en la moto hasta allá. Hasta el barrio. Hasta el barrio, hasta el San Socorro. Javier. Sí. El Socorro que Hasta es allá iba Carlos Pelotas. Que me acuerdo, otras veces lo ponían aquí, llegaba aquí a la estación de Itagüí o la Envigado, también lo recogía y volví y lo llevaba. Y fuera de eso le daba para el metro. El doctor Franco no le faltó con las... Otro que le ayudó mucho a Juan Fernando Quintero, que vale la pena decirlo, el señor Jairo Noreña, el papá de Santiago Noreña, central del Envigado, Morón, le ayudó demasiado a Juan Fernando. Y en la formación, o sea, en esa todo, parte en todo. pero también que aparte de estos ¿En las manos de personajes, quién estuvo Juanfer en ese proceso? No, Juan Fernando lo pusimos a estudiar aquí en Envigado, porque eso era un requisito, pues. La doctora Amparo Bustamante, que era la jurídica del Envigado, ella velaba porque los muchachos que llegaran a las divisiones menores, y Toño Franco peleaba con todo el mundo. No, hay que ponerlos a estudiar. Entonces lo matriculábamos en el MUA, o en La Paz, o en el José Manuel Restrepo Vélez, que era por la tarde. Entonces, como ellos estudiaban en un horario de por la mañana, ya después por la tarde. Juan Fernando estudiaba, después se le pagó, el club empezó a pagarle una casita, un apartamento en Alcalá, creo que fue en Alcalá, en el barrio Alcalá. Ya se vino con la mamá y bueno, Juan Fernando jugó 4 baby fútbol y fútbol. es el único. Es el único que jugó. El primero 4 fue a los fútbol. 8 años a los con 9, ese, a iba a los buscar 9. 9. Iba a buscar 9. Con el equipo de Belencito Corazón. Sí, el primero. Ya después terminó como en Envigado Fútbol Club o Escuela de Envigado. ¿Qué más le digo Profe, yo? venga, ¿cuántos años tenía Juan Fernando en esa entrevista que es muy famosa del niño que le En el hizo Pony. fiesta a todo el mundo en el Pony? Que hablaba además muy claro. ¿Cómo era Juan Fernando? ¿Cómo era ese niño? Tal vez distinto a Dorlan, muy tímido. ¿Cómo era Juan Fernando? No, Juan Fernando, a ver, ¿qué le digo yo? Juan Fernando, véalo jugar. Y como jugaba, era su actuar. Era muy abierto, muy Muy inteligente. La inteligencia de Juan Fernando, yo digo que es un jugador muy rápido mentalmente. Por eso yo vuelvo y le repito, yo respeto conceptos, pero 2 volantes, 10 o 8 en los últimos 20, 30 años que yo haya visto en el fútbol profesional colombiano, Neider Yesid Morantes y Juan Fernando Quintero. La rapidez mental es impresionante. No tiene necesidad de correr, como los brasileros, corre el balón y nosotros nos divertimos. Y ese es Juan Fernando Quintero. Venga, profe, en el fútbol muchas veces, en el fútbol moderno, eso se castiga, como que no corre. ¿Y qué tan importante entonces es esta otra velocidad? A ver, yo pienso que la velocidad, pues hombre, ustedes saben que la velocidad en términos físicos se habla de velocidad de reacción, velocidad explosiva,
velocidad en la resistencia, la velocidad dinámica, pero es que Juan Fernando en la mente tenía, o tiene, digo mejor, tiene todas esas 4 o 5 velocidades. Es una persona que antes de recibir el balón ya sabía y sabe dónde lo va a poner, y con un antecedente, que no te lo entrega mal, te lo pone bien donde quiere. Hay un elemento, usted recuerda, a diferencia entonces de Dorlan, que no debutó en la profesional aquí en Envigado, sí lo hizo Quinterito. ¿Usted tiene el recuerdo de eso? ¿Qué nos puede comentar de esa época? Sí. Juan Fernando jugó, lo pusieron a jugar fútbol profesional de 16 años y medio, o de 15 años y medio. Juan Fernando jugó fútbol profesional de 15 años y medio, porque ya de 14 años y medio, 15, Juan Fernando no jugaba ni en el ascenso ni en la primera vez. Él de juvenil, ¡plum!, se saltó todas esas y llegó a la A. Y era el dueño y señor de la mitad de la cancha. Y endeble, delgadito, pero el potencial mental y la técnica. El día que lo fracturaron, yo recuerdo ese partido acá con Deportivo Cali. Con Pasto. Fue con Pasto. Fue con Pasto. Él estaba todavía muy juvenil, era muy niño, muy delgado y niño. Inclusive Pedro Sarmiento peleó con la afición porque lo exigían en la cancha y él no quería meterlo porque era un partido muy complicado y lo quería proteger. Y la cancha lo metió. Y la cancha estaba horrible porque había caído mucha agua. Y vino la fractura que le propiciaron. Sí. Oiga, profe, ¿usted ha visto acá en Envigado un fenómeno parecido al que generó Juan Fernando? Pues que la gente venía y lo pedía y exigían que lo metieran. A ver, aquí hubo jugadores, yo te puedo hablar también de un Gio Moreno. Envigado también tuvo un jugador como Freddy Guarín, que fueron jugadores. Y yo digo una cosa, mucha gente dirá, Jessy Morantes es de la cantera nacional. Eso es mentira. Eso es mentira. Yo conozco. Jessy Morantes salió del Envigado Fútbol Club. No sé si fue un regalo o un traspaso de Envigado a Nacional, o le dieron los papeles. Pero Neider, los primeros años de fútbol los hizo en Envigado. Bueno, después de conocer nadie sabía que Neider Jessy Morantes fue del Envigado, no de la cantera de Nacional, sino del Envigado. Pero retomemos un poco, Roviro, el tema de Juan Fernando. Ese último aspecto que nos quería contar usted, destacar, que hablamos ahorita hace un minuto. A ver, ¿qué destaco yo de Juan Fernando Quintero? Que sigue siendo el muchacho humilde, sencillo, buena persona y sobre todo un excelente jugador de fútbol. Y no olvida su origen, ¿no? ¿Cómo? Su barrio. No, exacto. Él no olvida de dónde salió, dónde creció, dónde nació. No. Y hay una cosa, no sé si será cierto, esto vale la pena decirlo. Me dicen, porque yo me tomé ciertas, que el papá de Juan Fernando era mejor que él. Entonces yo no entiendo. Entonces si el papá de Juan Fernando, le decían el zurdo, creo. No, pues yo sé que al papá de Juan Fernando murió en un accidente o lo mataron, no sé, pero me dicen que jugaba
parecido a Juan Fernando, pero que era más explosivo, más dinámico, que era mucho más jugador. Yo no lo vi, o de pronto si lo vi en el fútbol aficionado, me imagino que me tocó verlo. Estuvo conmigo. ¿Sí? Pero que era un jugador de aquí. O sea, el talento es heredado. Sí, Sí. sí. Jugó con José Arco, nos confirma, o sea que tenemos la certeza de que El era papá un de Juan gran Fernando jugador era de un fútbol, jugador. el papá de Quinterito. Venga, profe, ¿por qué cree que Juan Fernando no olvida su origen? ¿Por qué siempre retorna? No, Ay, ¿por qué? Porque lo que voy a decir es duro, pero yo lo que pienso lo digo. Y me ha matado mucho la sinceridad, pues hay que decirlo. En Colombia, los jugadores de fútbol profesional, en los 20 equipos de fútbol profesional que hay en Colombia, podemos decir que son 600 jugadores en el fútbol profesional, y no contemos los de la primera vez. Pero yo creo que esos 600 o 700 profesionales habrán 5 o 10. No son profesionales, no son humildes. Se les olvida. El jugador de fútbol de este país juega 20 minutos, un partido profesional, no ha jugado ni 20 ni 30 partidos. Lo ponen 20 minutos y ya le evita. Hay que hablarle y pedirle cita, como a un jeque o a un zar. ¿Por qué? Porque no hay formación y no son culpables ellos. Somos culpables. Los periodistas, me perdona, no me estoy refiriendo a usted. Lo decía mi jefe, que lo quise mucho y lo sigo queriendo, Arturo Bustamante. Jugadores de fútbol de Colombia son jugadores de fútbol aguacates, madurados a punto de periódico. Es la verdad. Juan Fernando no, Juan Fernando es el niño, ya es un hombre, pero sigue siendo el hombre humilde. ¿Qué necesidad tiene Juan Fernando de venir aquí al Polideportivo de Envigado? Cada que viene a Medellín, esté donde esté jugando, viene, recorre los kioscos, busca, le da liguitas a los entrenadores, busca un niño especial que es William Usmavilla, y si no está, va a donde una funcionaria del INDER y le dice: me le dan a William. ¿Qué necesidad tiene él? Y lo hace, y lo sigue haciendo, no se olvida. Entonces, eso también uno tiene que resaltarlo. Juan Fernando, la humildad de Juan Fernando yo digo que es única y poquita. Profe, Beni, yo te pregunto, mire, que se nos hizo falta ahora con lo de Dorlan. ¿Cómo fue el retorno de Dorlan aquí a la casa? No. ¿Cómo fueron estos meses aquí? No, ¿Cómo interactuó con todo esto? No, con los muchachos, un ejemplo. Dorlan, un ejemplo, se empoderó del equipo, le aportó mucho. Creo que le ha aportado demasiado. Dorlan, un ejemplo para los pelados. Es un bastión para muchos, pues. Vino y le aportó al equipo, y creo que le puede seguir aportando. O sea, Dorlan maduró, creció, se formó. O sea, es una persona que ha madurado en muchas situaciones. Que uno no puede decir, porque yo pienso que la niñez de Dorlan fue con muchos problemas, a diferencia de la de Juan Fernando. Aparte de que a Juan Fernando, pues, igual que a Dorlan, les faltaron los papás. Pero Juan Fernando tuvo una mamá, una berraca, Lina, muy berraquita, y luchó por ella. Fuera de eso, ellos llegaron aquí, como les digo, hubo personas que los abrigaron. Don Gustavo Upegui, en ellos, el doctor Antonio Franco, profesores, entrenadores de la escuela de fútbol, el caso
de Hernán Londoño, el caso de Nicolás Rivera, que para mí ese señor le aportó al Envigado mucho, sobre todo a Dorlan. Roviro, bueno, ya está Dorlan, Quinterito. ¿Cuál es la realidad de James Rodríguez? ¿Quién realmente fue el que le enseñó todo eso? Que hay muchos mitos y muchos comentarios que usted de pronto ahorita me decía, eso hay que desvirtuarlo, porque ¿cuál es la realidad? Vea, ¿cuál es la verdad? Yo le puedo hablar de James, un jugador con muchas características. Muy buen jugador. Para mí, muy buen jugador. Pero también lo digo, yo no cargo agua en la boca. Para mí James nunca va a ser más que Juan Fernando. Es mi forma de ver el fútbol. Con el balón es más Juan Fernando, toda la vida, y más rápido lo que usted quiera. Bueno, James le ha aportado mucho a la selección y todo lo que queramos. Se lo ha ganado todo, pero bueno. ¿Cuál es la realidad de James? Aquí antes del 2014 vino Rafa Villegas y resultaron como 20 entrenadores de James. Y resulta que el único que le aportó a James Rodríguez, que le enseñó, que se quedaba en la cancha del Dorado en Arenilla, después del entreno a las 9:30, 10 de la mañana, hasta las 11, 11:30, porque James entraba a estudiar a la 1, 12:30, 1. Fue Omar Alberto Suárez Colorado. El Micio Suárez, que jugó en el Envigado, que jugó en el Pasto, jugó en Nacional, en Once Caldas, en el Cali, en el Quindío, después estuvo en Venezuela, ahora trabaja con nosotros en la escuela de fútbol, estuvo en las inferiores, trabajó con las inferiores del Envigado. Omar se quedaba, después del entreno, se quedaba con James, colocaba unas llantas en las porterías del Dorado, la cancha de Arenilla, y le enseñó a patear tiros libres y tiros de esquina. Omar. Que además fue un gran cobrador Un también. gran cobrador. Él fue el que le insistió. Ya que aparecieron una cantidad de personajes que yo los desvirtúo. Porque yo los desvirtúo y a mí no me da miedo decirlo. Hugo Castaño nunca pateó un balón de fútbol, que me diga que Hugo Castaño trabajó tiros libres con James o con Juan Fernando. Eso es mentira. Eso es mentira. A mí que me habla una persona que jugó fútbol, como José o como Mucho. ¿Cómo llegó James al Envigado? ¿Cómo fue Yo le ese voy a decir trayecto cómo. de James aquí al Envigado? Teníamos un baby fútbol. Estamos jugando y llegamos a la final con Tolima. Y James era el volante 10 del Tolima. Pero había un jugador del Tolima que era mejor que James. Y don Gustavo compró a James y al otro. ¿Lo recuerda el nombre? No recuerdo. Yo sé que eran parceritos, pues me perdona la palabra, pero era hombre, ese muchacho era. Y compró los dos, eran los dos mejores jugadores de. Y resulta que James se consagró. A James Micio se enderrindó. También tuvo una persona que le aportó mucho a James, que fue Álvaro Marín Restrepo. Cuando James llegó aquí al Envigado, Álvaro tenía el Envigado de cuarta categoría, entonces James llegó del Ponifútbol del Tolima, Gustavo lo compró a la cuarta categoría. Jugaron los dos equipos de Envigado la final. La cuarta categoría del Envigado la dirigía Álvaro Marín, el equipo 1A. Y el otro equipo, que era Tiendas Margos, lo dirigía Óscar González, que era el equipo. Jugaron la final aquí un sábado. Si mal no recuerdo, creo que fue 3-4 de diciembre. Ganó Margos 2-1. O sea, el equipo 1A. El equipo 1A perdió. Donde estaba James, donde estaba el otro, donde estaban las figuras. Y don Gustavo no, él no aceptaba eso. Ese día James fue expulsado. La impotencia. Resulta que había fiesta preparada
y los de la fiesta fueron los otros. Entonces, James también fue creciendo. Y saltó rápido al No, James debutó como de 16 años, pero fue el afán más de Gustavo Upegui de promocionarlo, aparte de que tenía condiciones, pero yo pues a mí, vuelvo y le repito, me ponen a escoger y yo me quedo con Juan Fernando. ¿Y cómo era ese peleito que llegó aquí, profe? ¿Cómo era el niño, el James Rodríguez que llegó de otra ciudad aquí a Envigado? No. ¿Recuerda dónde estuvo? Líder, ¿Cómo líder. era la cosa? Sí, aquí en el colegio líder. también? La mamá se caracterizaba porque era muy líder. El padrastro también. Muchacho líder. Él tuvo mucha compañía de Jugaba ellos. bien, Él él vino tuvo con la compañía. La mamá, sí. La mamá, el padrastro. Hasta el padrastro, que en paz descanse, vino a decir que el niño James fue jugador de fútbol profesional por él. Ese señor no sabía sino de computadores y de sistemas. El señor le pegaba el balón con los guayos al revés. No, James Rodríguez es futbolista por el papá. A mí que no me van a decir que por Pilar la mamá. Wilson James Rodríguez, Sí, jugador el de papá. selección Y Colombia. también se lo digo, y no me lo están preguntando. James Rodríguez, el hijo, no le carga los guayos al papá a la edad de él. No los carga. El Fue papá, jugador de selección qué Colombia. jugador de fútbol. Selección Del Colombia sub-20, juvenil del 85 Ay, qué jugador de con fútbol. Marroquín, todo ese jugador. Yo le vi cobrar tiros de esquina a James, el papá. Tiros de esquina, no, tiros libres. Costado derecho de la cancha. Le pegaba con izquierda. Gol. Costado izquierdo, le pegaba con derecha. Gol. Y cerebral. Jugador rápido, el cachetón. Bueno, el tiempo se nos va agotando. Finalmente, Brandon, de esos otros ídolos que hay por conocer, Mateus Uribe y Freddy Guarín, que incluso usted ahora nos hablaba de Freddy, también decía que era una cosa impresionante aquí. Freddy Guarín llegó acá. A él lo trajeron de Puerto Boyacá. Freddy Guarín fue una persona, le voy a decir algo que me lo contó él mismo, y se lo contó a unos niños de la escuela de fútbol, porque yo lo traía como ejemplo. Ya cuando Freddy iba a jugar a Italia, a España, estuvo por fuera, él venía aquí, y en una ocasión vine y yo le pedí el favor: Freddy, me le das un consejito a este grupo de niños. Tenía como 35 niños y estaba medio lloviznando, y Freddy salió del Envigado. Me dijo: profe, voy a entrar al Envigado a saludar y ya vengo. Yo creí que me estaba, y no, me pareció un gesto muy bonito. Estaba lloviznando y Freddy salió del Envigado y se metió a la cancha y yo: profe, me llamó, aquí estoy. Le dije: no, venga a ver. Los pelados lo vieron y no. Y les dijo, les dio un consejo. Les dijo: todos quieren jugar fútbol profesional. Esto es de sacrificio, esto es de humildad. Vea, no me lo están preguntando. Yo, para ir a estudiar de donde yo vivo, para ir a la escuela y al colegio, me demoraba trotando 1:20. Para volver a mi casa, 1:20. Para ir a entrenar, 1 hora. Y para volver a mi casa, 1 hora. Ese recorrido lo hacía yo 4 veces en la semana. Entonces, si quieren, esto es de sacrificio y humildad. Freddy Guarín, para mí, fue otro fenómeno. Guarín llegó aquí de, creo que 15, 16 años, que don Gustavo Upegui lo compró porque el profesor Eduardo Lara lo tuvo en una selección Colombia sub-17 o sub-15, no recuerdo. Y don Gustavo llamaba a Eduardo y le decía: ¿con quién tengo que negociar este? ¿Con quién tengo que negociar aquel? A mí me dicen que es que Freddy Guarín salió de Envigado. Eso es mentira. Eso es mentira. Y Llegó lo de formado Giovanni acá. Moreno. ¿Cómo? Él llegó formado acá. Él llegó formado. y Gio. Y Gio Moreno, ese es otro jugador. Vea, son jugadores, para mí, otro bueno. Es que yo no le puedo hablar. Es que Gio es un jugador de unas condiciones distintas. Para mí, Gio es otro 10. Ese flaco tenía su cuento,
y buen jugador. Y si le hablo de Guarín, puedo decir de que de los mejores volantes 8 que yo he conocido en los últimos 25, 30 años son Freddy Rincón y Freddy Guarín. Venga, profe, ¿y cómo llegó Gio aquí también? ¿Siempre fue un niño altísimo o qué? No, es que él era alto. Yo jugaba en el Caucasia y lo trajeron acá porque él jugaba en una primera B. Y lo trajeron y aquí Ahí lo pulieron. Aquí se mejoró en la A. Tengo entendido que lo tuvo Miguel Cadavid y otra persona que a mí se me olvida, que hay que darle mucho. Es el profesor Kiko Barrio. Kiko le aportó mucho a estos muchachos. Que fue campeón con él. Fue campeón. Kiko Barrio les aportó a ellos cuando Envigado descendió. Y Mateus finalmente. Y Mateus fue un niño que también llegó como Juan Fernando, de 4 añitos. Mateus se formó, jugó polifútbol, salió campeón, un jugadorcito, un volante 8, con marca, con creación, otro muy buen jugador que salió de aquí. Obviamente, aquí hay jugadores que de pronto uno no alcanza a mencionarlos, pero yo me atrevería a decirles, la Escuela de Fútbol de Interés Social, a hoy, ha sacado más de 120 jugadores al fútbol profesional. 120 jugadores. 120 jugadores. Y el Envigado Fútbol Club, por ahí 60, 70. Que nosotros los promocionamos desde la escuela. Que algunos ya han perdido. Vea, le cuento. Lo vi llorar el domingo como un niño. Duván Vergara. Duván es un fenómeno también. Es un fenómeno, mire, salió de aquí. Sí, de acá. ¿Quién lo trajo aquí? Lo trajeron pelado. Lo trajeron de 16, 17 años. Lo trajo César Garcés de San Antero. Y eso hay que reconocérselo a él. Ya hoy en día no. Que es del América, que una cosa. Pero Duván es un delantero de los buenos que hay en este país en este momento. Bueno, ahí teníamos a Roviro. Muchísimas gracias, Roviro, en este episodio especial de Línea de Gol. Y los esperamos en otra oportunidad. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.